Muy buenos días, Antonio Jiménez Rodríguez, director de AICAL. Hola, buenos días y buenas tardes a todos, o buenas noches, porque estos vídeos los podéis ver por el día, por la tarde o por la noche. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el compliance y por qué? Vamos a ver, el compliance es lo que en los países latinoamericanos llamamos cumplimiento normativo. Son programas de cumplimiento normativo. Bueno, hasta hace unos años, en la mayoría de los países, digamos, las empresas solo podían cometer infracciones administrativas, pero nunca podían cometer, ni las empresas ni las organizaciones, podían cometer delitos, porque se entendía que el delito solo lo puede cometer una persona física y no una persona jurídica. Entonces, digamos que por los delitos, por las infracciones que se cometían en el seno de cualquier organización, llámese empresa, partido político, sindicato, asociación, fundación, digamos, por cualquier ilícito que se pudiera cometer en una empresa, solo cabían sanciones de tipo administrativo, ¿no? Por la comisión de infracciones administrativas, pero nunca cabía imponerles una pena por juzgados y tribunales de lo penal. ¿Por qué? Porque se entendía que la sociedad no delinque, no puede delinquir, porque no es persona física. Bueno, eso ha cambiado y en la mayoría de los países empezó el cambio en el año 2000 y se ha ido alargando en el tiempo, y en el 2010, en la mayoría de las legislaciones, sobre todo a partir del año 2010, se introduce la posibilidad de sancionar a una persona jurídica por un delito que en el seno de la organización pueda cometer una persona física vinculada a ella, siempre que directa o indirectamente el delito cometido pueda beneficiar a la persona jurídica. Por tanto, desde el año 2010, en la mayoría de las legislaciones, se establece que las personas jurídicas son entes que pueden cometer delitos y que, por tanto, son entes que pueden ser castigados no solo en vía administrativa, como hasta entonces por infracciones de tipo administrativo, sino también en vía judicial penal, por la comisión de delitos en el seno de las mismas, por parte siempre de personas físicas, o incluso aunque no se sepa qué persona ha cometido el delito, se puede imputar la responsabilidad a la persona jurídica y por tanto puede ser sancionada por jueces y tribunales. Todo esto es lo que denominamos compliance, ¿no? Pues bien, para evitar que las personas jurídicas, llámense empresas, llámense partidos políticos, sindicatos, asociaciones o fundaciones, para evitar que estas organizaciones puedan cometer delitos, se estableció desde hace algunos años, se establecen lo que se llaman los planes de prevención de riesgos penales, que nosotros los llamamos planes de prevención de cumplimiento normativo, porque hoy en día estos planes de prevención de cumplimiento normativo tratan de evitar no solo que las empresas puedan ser sancionadas con una pena por haber cometido un delito en el seno de la organización, por haberse cometido un delito en el seno de la organización, sino que tratan también de evitar que las empresas realicen infracciones de tipo administrativo que puedan dar lugar a una sanción administrativa. Entonces, digamos, los planes de cumplimiento normativo en la actualidad, que están dentro de lo que ampliamente llamamos la responsabilidad social corporativa, esos planes de cumplimiento normativo en la actualidad lo que tratan es de poner medidas correctivas que impidan la comisión de infracciones administrativas y de delito en el seno de una organización. Y es que en el seno de una organización pueden cometerse delitos por parte de los administradores, por parte de los directivos, que sin ser administradores están apoderados para realizar determinadas gestiones con terceros, por parte de los trabajadores
y por parte de lo que podríamos llamar las relaciones de entorno de una empresa, que pueden ser socios, familiares de socios de dicha empresa, o incluso clientes, proveedores o gestores o apoderados para la realización de un determinado negocio concreto que pueda tener consecuencias jurídicas directas o indirectas de cara a la empresa. Estos programas de cumplimiento normativo, denominados planes de compliance, ¿no?, cada vez son más necesarios en el seno de las organizaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque determinadas normativas nacionales obligan a determinadas empresas y organizaciones a que dispongan de un plan de cumplimiento normativo si quieren atenuar o exonerarse de responsabilidad penal o administrativa por comisiones de ilícitos penales o administrativos en el seno de la empresa. Entonces, esos planes de cumplimiento normativo se basan fundamentalmente en establecer un modelo, ¿no?, de cumplimiento donde la diligencia en la vigilancia del cumplimiento sea fundamental, ya que es lo único que puede exonerar a una empresa u organización de responsabilidad. Esos planes de cumplimiento normativo en Europa son muy importantes y se imponen obligatoriamente los tienen que tener obligatoriamente los partidos políticos, los sindicatos, las empresas que quieran contratar con el sector público, las empresas que quieran exportar al exterior productos o servicios, los tienen que tener también las fundaciones y asociaciones que reciban o se financien con fondos públicos, ¿no?, en una cuantía que supere los 5.000 euros al año. Es decir, en Europa, los 5.000 euros al año, en otros países del mundo, otras cantidades, los tienen que tener también los clubes de fútbol, las federaciones deportivas, etcétera, etcétera. Se han generalizado ya prácticamente en todo tipo de empresas, no solo multinacionales, sino empresas nacionales, regionales y locales, y en todo tipo de organizaciones, siempre que perciban subvenciones o fondos públicos. Bueno, pues bien, estos planes de cumplimiento normativo, que como he dicho, afectan, ¿no?, a las empresas, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las fundaciones y asociaciones, estos planes, como digo, tienen por finalidad, ¿no?, el establecimiento dentro de las empresas de códigos éticos de conducta aplicables a todos los integrantes, empresas y otras organizaciones, integrantes de la organización, códigos éticos de conducta o adhesiones a códigos éticos de conducta, ¿no?, establecido por organismos internacionales o multinacionales. El establecimiento también de un órgano dentro de la empresa denominado órgano de cumplimiento, órgano de compliance, órgano de cumplimiento normativo, que va a vigilar que no se puedan cometer en el seno de la organización ni delitos ni infracciones administrativas. Para ello, el órgano de cumplimiento va a vigilar que se cumplan las conductas establecidas en el plan de cumplimiento normativo como conductas prohibidas a cualquier miembro de la organización o empresa, sea administrador, sea directivo, sea trabajador, sea cliente, sea proveedor, sea apoderado o sea socio o familiar de socio dentro de una empresa. Bueno, pues va a vigilar que se cumplen todas esas medidas preventivas, ¿no?, por parte de todos los miembros de la organización. El órgano de cumplimiento normativo, que se configura como un órgano más dentro de las empresas, tenemos principalmente dos órganos, uno que es el órgano de administración y otro que es la Junta General de Socios, ¿no? Bueno, pues junto a esos dos órganos, las empresas que implantan los programas de cumplimiento normativo o programas de compliance tienen que crear un nuevo órgano, que es el órgano de cumplimiento normativo. En empresas grandes, ese órgano de cumplimiento normativo está formado básicamente por el director general de la empresa y por los directores de los distintos departamentos que integran la empresa. Y ese órgano de cumplimiento normativo se reúne de forma periódica para analizar las posibles incidencias, es decir, posibles denuncias que se hayan producido en todos y cada uno de los departamentos de la empresa o por parte de los clientes y proveedores
o por parte de apoderados o por parte de socios, todas las posibles denuncias que se hayan interpuesto a través de un canal que controla dicho órgano, que es el canal de denuncias, al que tienen acceso todos los miembros de la organización e incluso aquellos que, sin ser miembros de la organización, se relacionan con la misma, como pueden ser los clientes y proveedores. Pues bien, ese órgano de cumplimiento normativo que va a vigilar que en todos los departamentos de la empresa, por parte de todos los miembros, se cumpla con la legalidad vigente, ese órgano de cumplimiento normativo va a tener capacidad para instruir todas aquellas denuncias que considere fundadas. Y una vez instruidas, si de esa instrucción entiende que se deriva una responsabilidad penal o una responsabilidad disciplinaria por haber cometido alguna infracción administrativa, algún miembro de la organización, sea trabajador, sea directivo o incluso sea administrador, va a proponer o bien al Consejo de Administración, si no está involucrado ningún trabajador, o directamente va a informar al Ministerio Fiscal de que en el seno de esa organización se está cometiendo infracciones que pueden tener incluso alcance penal. Segunda pregunta. ¿En qué delitos puede tener responsabilidad las personas jurídicas? Vamos a ver. El delito siempre lo va a cometer una persona física en el seno de la organización. A veces, si ese delito que comete la persona física en el seno de la organización beneficia directa o indirectamente a la organización, ¿no?, es cuando tiene responsabilidad la persona jurídica. Entonces, alguien de la organización incumpliendo el plan de cumplimiento normativo que tenga fijado la organización, comete un delito en el seno de la misma. Bueno, por ese delito se le puede imputar a la persona jurídica. Ahora veremos. Se le puede imputar a la persona jurídica y solo se puede exonerar de pena la persona jurídica cuando pueda demostrar que ha realizado las acciones necesarias para que las conductas prohibidas y las recomendaciones a los miembros de la organización que se contienen en el plan de cumplimiento normativo se han llevado a cabo de forma eficiente, pero aun mostrando la debida diligencia, esa acción concreta se ha escapado de su control y por tanto se ha cometido el delito. Bueno, los delitos de los que pueden responder las personas jurídicas pues son de muy diversa índole, porque digamos que las personas jurídicas, las organizaciones, las empresas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones, pueden operar en diferentes ámbitos o sectores de la realidad. Así, por ejemplo, por decir los principales delitos de los que puede responder una persona jurídica cometidos por personas físicas dentro de su organización y que de forma directa o indirecta les beneficien económicamente a la persona jurídica, sería, por ejemplo, el delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos, el delito de trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores, delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos, delitos de estafa, delitos de insolvencia punible, delitos de daños informáticos, delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, delito de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos, delito relativo a las radiaciones ionizantes, delitos de estragos, delito de tráfico de drogas, delito de falsificación de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje, delito de cohecho, delito de tráfico de influencias, delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales o delitos de captación de fondos, por ejemplo, para el terrorismo, ¿no? Pues son un cúmulo de delitos que, cometiéndose en el seno de la organización, si la han beneficiado de forma directa o indirecta, ¿no?, son delitos en los que, aparte de la persona física que haya cometido el delito, es responsable la persona jurídica también. Y incluso sin saber qué persona física concreta es responsable de la comisión del delito, si se puede demostrar que se cometió en el seno de una organización, es responsable penalmente la organización. Voy a ponerte un
un ejemplo. Imaginemos, vamos a ver, por ejemplo, un delito contra la hacienda pública, ¿no? Pues consiste en defraudar, por ejemplo, en defraudar una cierta cantidad de dinero durante un periodo impositivo. Vamos a poner, imaginemos que la cantidad de dinero defraudada sean 120.000 euros. Si la defraudación de 120.000 euros o la defraudación, por ejemplo, en México de 2 millones de pesos, imaginemos la que sea, una cantidad. Si defraudar a la hacienda pública 120.000 euros es, en términos de cuota, es un delito contra la hacienda pública, y el jefe de contabilidad le ha dicho a un contable que no incluya determinados ingresos, que no han sido objeto de facturación, que no los contabilice, para luego al no contabilizarlos, no incluirlos, por ejemplo, en la declaración del impuesto de sociedades que debe realizar la empresa. Si esa no inclusión supone una defraudación a Hacienda, por ejemplo, de 250.000 euros, se ha cometido un delito fiscal en el seno de esa persona jurídica. Está claro que ese delito fiscal ha beneficiado a la persona jurídica, ¿no? Porque ha pagado 250.000 euros menos, ¿no?, de lo que le correspondería pagar, ¿sí o no? Y el delito lo ha cometido el jefe de contabilidad. Da igual de si el jefe de contabilidad cometió el delito porque se le ordenó o no el administrador o administradores de la sociedad. Da exactamente igual. El delito se ha cometido en el seno de una persona jurídica y lo ha cometido una persona física, que es el jefe de contabilidad, con la colaboración necesaria del contable. ¿Sí o no? Con la colaboración necesaria del contable. Entonces, aquí, aparte de poderle exigir responsabilidad penal, ¿no?, por haber cometido ese delito contra la hacienda pública al jefe de contabilidad y al contable, se puede exigir responsabilidad penal a la persona jurídica, siempre que la persona jurídica no hubiera incluido dentro de su plan de cumplimiento normativo, ¿no?, que el jefe de contabilidad no puede ordenar que no se incluyan en la contabilidad determinados ingresos o que se incluyan en la contabilidad determinados gastos que no son fiscalmente deducibles como deducibles. Entonces, si esa conducta no estaba prevista en el plan de cumplimiento normativo, pues la persona jurídica responde también de la comisión de ese delito. Claro, la responsabilidad de las personas jurídicas, a una persona jurídica no se la puede meter en la cárcel, ¿no? Entonces, la responsabilidad de una persona jurídica es diferente. Normalmente la responsabilidad es que debe pagar una multa que suele oscilar entre el sextuplo y entre multiplicar por 6 y por 12, hasta por 12, el beneficio económico que le causó la comisión del delito. Es decir, aquí la multa le pondrían normalmente un 600% de la cantidad defraudada, es decir, 600% de 250.000, 1,5 millones de euros. Si bien esa cantidad puede elevarse incluso hasta el doble. Luego también se pueden poner otras penas, ya veremos, a la persona jurídica, como son el cierre de establecimientos locales, etcétera, etcétera. Bueno, pero normalmente la sanción penal, la pena, suele consistir en una multa que se le impone a la persona jurídica. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los criterios de imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas? En todos los códigos penales de todos los países del mundo no hay pena sin dolo o imprudencia. No se puede imponer una pena ni a una persona física ni a una persona jurídica si en su conducta, la conducta que ha sido la constitutiva del delito, no ha habido dolo o imprudencia. Es decir, el dolo y la imprudencia es sinónimo de culpabilidad. El principio de culpabilidad que rige para las personas físicas rige también para las personas jurídicas, de tal forma que una persona jurídica no puede responder penalmente per se de manera automática por la conducta de una persona física autora del hecho punible.
por mucho que esta persona sea un empleado, sea un directivo o sea un administrador de aquella, sino que únicamente la persona jurídica debería responder de conductas que son imputables a la propia persona jurídica. En la difícil tarea de trasladar el principio de culpabilidad a la persona jurídica, un sector importante de la doctrina sostiene que el fundamento de la culpabilidad de la persona jurídica se halla en la constatación de un defecto de organización en su seno del que debe responder. Por ejemplo, como en el ejemplo de antes, en el plan de cumplimiento normativo no se preveía la prohibición al jefe de contabilidad de dar instrucciones a sus contables, a las personas de los que él dependen, que puedan alterar los ingresos imputables, ¿no?, a efectos fiscales, y los gastos que se consideran deducibles. Es decir, si en el comportamiento de la persona, en el plan de cumplimiento normativo no se preveía la prohibición de hacer asientos falsos o falseados, ¿no?, basados en facturas no declaradas o en facturas declaradas pero falseadas, la persona jurídica no tuvo la diligencia debida para evitar ese comportamiento y, por tanto, estamos ante un caso de imprudencia, de culpabilidad, y la persona jurídica puede ser imputada por la comisión del delito. La persona jurídica respondería en este caso por culpa invigilando, por no haber establecido los mecanismos de control necesarios para evitar que en su seno se cometan delitos. Cuarta pregunta. ¿Hay independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica y la física? Vamos a ver, hay independencia. Aunque la persona jurídica puede responder por delitos cometidos por un administrador o un representante de la empresa, puede responder también por delitos cometidos por los directivos y por los trabajadores de la empresa. Hay que distinguir la responsabilidad de la persona física con la responsabilidad de la persona jurídica, que son responsabilidades distintas. Vamos a ver, son responsabilidades distintas. Entonces, digamos que cuando una persona física comete un delito en el seno de una organización, a esa persona física se le va a imponer una pena por haber cometido el delito, y a la persona jurídica se la va a imputar siempre que haya, por la comisión de ese delito por parte de la persona física, siempre que haya habido un dolo o imprudencia, es decir, una culpabilidad, una culpa invigilando, una culpa por no haber establecido los medios necesarios para evitar ese comportamiento. Se la va a imputar. Ahora, una vez que, si la persona jurídica puede demostrar que tenía un plan de cumplimiento normativo, que en ese plan de cumplimiento normativo se prohibía la realización de ese tipo de conductas, que además ese tipo de conductas en el seno de su organización van en contra de su código ético. Si puede demostrar eso, puede exonerarse de responsabilidad o atenuar, si no queda del todo demostrado, pero hay principios, si no queda, es decir, si la diligencia no fue la máxima, pero fue una diligencia media, si fue la máxima que se podía tomar, queda exonerada de responsabilidad, y si fue una diligencia media, es decir, no estaba previsto esa conducta en el plan de cumplimiento normativo, pero sí estaba prohibido ese tipo de conductas en el código ético. Ahí no te exoneras de responsabilidad, pero atenúas la responsabilidad que te pudiera corresponder como persona jurídica. Son supuestos de responsabilidad distintos y diferentes, el de la persona jurídica y el de la persona física, que fue la que realmente cometió el delito. Entonces, hay que diferenciar los dos tipos de responsabilidad, diferenciarla porque, por ejemplo, a la persona física se le puede sancionar y, sin embargo, puede quedar exonerada a la persona jurídica. A la persona física se le puede no sancionar, no imponer pena, y, sin embargo, se puede declarar la culpabilidad de la persona jurídica, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor no hemos encontrado la persona física que estaba realizando la actividad, no se le puede imputar a una persona concreta porque no ha habido manera de saberlo, pero sabemos que se ha producido en el seno de la organización. Vamos a poner un caso. Imaginemos que para que fabricamos productos
fabricamos un producto que se va a utilizar, por ejemplo, para el consumo de potitos de niño, ¿no? Es decir, para el consumo de niños de corta edad. Y para que ese producto guste a los niños, se le ha echado una sustancia. Y resulta que esa sustancia que se le ha introducido al producto es dañosa para la salud. Entonces hay la empresa, imaginemos que no sabemos quién ha sido el responsable de echar esa sustancia en la cadena de producción y no hay manera de saberlo. Bueno, pues no tenemos una persona física, ¿no?, identificada contra la cual se puede instruir un proceso penal, pero sí tenemos una persona jurídica que ha causado aquí pues un delito contra la salud pública y por tanto, ¿no?, se puede iniciar el procedimiento penal frente a esa persona jurídica y tendrá que ser esa persona jurídica la que demuestre, ¿no?, que estableció todos los mecanismos de control necesarios para que nadie pudiera echar ese tipo de productos en sus potitos, para que nadie pudiera echar ese tipo de productos en sus potitos y que se ha habido los controles necesarios para evitar eso y que además va en contra de su código ético. Solo de esta manera podría exonerarse de responsabilidad penal o atenuar su responsabilidad penal la persona jurídica. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las penas aplicables a las personas jurídicas? Bueno, las penas aplicables a las personas jurídicas. Bueno, pues vamos a ver las principales penas que se aplican a las personas jurídicas. La principal pena, si cometen un delito, es una multa económica. Una multa económica que puede ser, una multa económica que puede ser o bien una cantidad de dinero en un momento dado, normalmente el sextuplo del beneficio económico que le haya podido reportar la persona jurídica al haber cometido ese ilícito, o incluso multas por cuotas, multas por cuotas reiteradas a lo largo del tiempo, ¿no?, cuando el juez o tribunal considere que es mejor para reparar el perjuicio causado. ¿Y el cierre de la persona jurídica también se puede aplicar? Sí. También hay más multas que se puede imponer a una persona jurídica, como por ejemplo la posibilidad de intervención judicial durante un periodo de tiempo a la persona jurídica, la posibilidad de cierre temporal durante 3 a 5 años de establecimientos o locales de la persona jurídica donde se llevó a cabo el ilícito, donde se llevó a cabo la comisión del ilícito, incluso se le pueden aplicar penas accesorias, como es la prohibición de contratar con el sector público o recibir subvenciones, ayudas públicas durante un periodo de tiempo determinado en función del delito que hayan cometido, e incluso la pena de muerte para la persona jurídica. Y esa pena de muerte a una persona jurídica, yo la veo para una persona física, pero no me la imagino una persona jurídica. Pues sí, se puede imponer judicialmente la disolución de la persona jurídica, y la disolución conlleva la desaparición o extinción de la persona jurídica, de la vida de la persona jurídica. O sea que los planes de cumplimiento normativo son fundamentales, porque digo, las penas suelen ser de multas, que suelen ser multa pecuniaria proporcional de un tanto por ciento del beneficio, de un 600% del beneficio que ha obtenido ilícitamente la persona jurídica, multa por cuotas, ¿no? Multa por cuotas reiteradas por lapsos de tiempo que sean necesarios para reparar el perjuicio. Decíamos, clausura de oficinas y locales durante un determinado tiempo, intervención judicial de la empresa, prohibición de contratar con el sector público, prohibición de recibir ayudas, subvenciones públicas e incluso la disolución de la propia persona jurídica. Hay algo importante, y es que en los ordenamientos jurídicos actuales los programas de cumplimiento normativo se aplican a empresas, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos, es decir, se aplican a organizaciones que no forman parte del sector público. Porque las organizaciones que forman parte del sector público, digamos, no están exoneradas de responsabilidad. Entonces, eso es muy injusto desde el punto de vista ético, ¿no? Exonerar de responsabilidad a toda empresa o organismo o administración que desarrolle una actividad, ¿no?
porque también esa empresa, organismo o administración puede cometer delitos. Se pueden cometer delitos en su seno, porque si yo, por ejemplo, digo, para que tú me des la distribución o para que tú me des una concesión administrativa, tú que eres el sector público, por ejemplo, un ayuntamiento que forma parte del sector público, el ayuntamiento es titular de los servicios públicos que presta, pero puede prestarlos directamente o en régimen de concesión. Pues si yo, para que me des tú una concesión para prestar, por ejemplo, el servicio público de transporte de una ciudad, ¿no?, de transporte de viajeros en autobús de una ciudad, te pago una comisión ilícitamente, al órgano que tiene que autorizar la concesión le doy una comisión, claro, diríamos, pues en nuestro derecho, como no se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, del ayuntamiento, no se prevé la responsabilidad penal, o bien solo podría imputarse por la comisión o por la aceptación de ese soborno, solo podría imputarse a quien, como persona física, solo podría imputarse en el ayuntamiento a quien ha recibido esa comisión a cambio de la autorización de la concesión, ¿no? Solo podría imputarse, pero nunca al propio ayuntamiento. El problema está si no se puede demostrar, sabemos que ha habido, se ha pagado esa comisión, pero no podemos demostrar a quién. Como no se puede imputar a la persona física, no hay persona física imputada, pero tampoco resultaría imputada la persona jurídica. Para paliar esto, en el seno de diferentes países se han aprobado leyes de buen gobierno, acceso a la información pública y transparencia, que por lo menos implican o imponen a los gobernantes y a los altos cargos de la administración unos comportamientos con arreglo a unos códigos éticos de conducta y a unos principios éticos, y también les imponen la obligación de rendir cuentas, como veíamos en otro capítulo, ¿no? Rendir cuentas por su gestión política, por su manejo de fondos públicos, rendir cuentas de su patrimonio, para que pueda saber en todo momento la sociedad si ha incrementado o disminuido su patrimonio, etc. El problema está en que gran parte de esa información se le deniega el acceso o no se responde a la solicitud de acceso que presentan los ciudadanos, y hay que ir a la jurisdicción, hay que ir a los jueces de lo contencioso administrativo, ¿no?, a exigir que ante esa falta de contestación, que me ha desestimado mi solicitud, me ha desestimado mi pretensión de obtener información, hay que acudir a los tribunales para poder obtenerla, y eso tiene un coste, bueno, imaginemos una asociación que denuncia eso, bueno, pues bien, esa asociación que ha efectuado la denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, imagínate, si quiere personarse, si esa denuncia prospera en un proceso judicial, si quiere personarse, tiene que buscarse abogado y procurador y pagarlo con sus propios medios, con lo cual, salvo que sea una organización muy grande, que tenga desahogo económico, pues no va a poder personarse, porque tiene un coste muy importante. Entonces, eso sería lo que podríamos decir de los programas de cumplimiento normativo. Dejando claro que toda empresa u organización que se precie, con independencia de su tamaño, debería tener implementado un programa de cumplimiento normativo, un programa de compliance, para en dicho programa establecer para todos y cada uno de los departamentos en que se divida la empresa, o para todos y cada uno de los administradores, directivos y los trabajadores que formen parte de la empresa, clientes, proveedores, socios, administradores, socios y gerentes o apoderados, queden sometidos a un código ético de conducta que elabora la empresa y queden sometidos a unas prohibiciones de actuación, o queden sometidos a unas reglas de vigilancia en la actividad que desarrollan, que pueda luego alegar la empresa, en caso de que se cometa un delito en su seno, pueda luego alegar la empresa para exonerarse de esa responsabilidad penal o incluso administrativa, ya sea en el ámbito fiscal, laboral, medioambiental, etc. Porque cuando a una empresa se la condena,
Cuando una empresa, un partido político, un sindicato, una asociación, una fundación, esa condena, como las condenas son públicas, va a producirle, esa condena le va a producir un descrédito frente a la sociedad, ¿no? Digamos que el entorno donde desenvuelve su actividad va a pensar que esa empresa estafa, por ejemplo, en los productos y servicios que les vende, que no es una empresa que funcione con la regla de la legalidad vigente, que tiene malas prácticas, y eso hará que haya un desapego de la sociedad civil donde desenvuelve su actividad la empresa, que se le compren menos productos y servicios a esa empresa, y hará que su marca valga menos, ya que se ha desacreditado, ¿no?, por haber cometido un delito o una irregularidad. Y eso puede influir, puede ser algo que exógenamente influya a toda la organización y la haga fracasar económicamente. Entonces, los responsables de las empresas, que son básicamente los responsables, son los administradores, los miembros del órgano de administración de la empresa, son los responsables de aprobar la creación del órgano de cumplimiento normativo, son los responsables de encargar a un tercero la redacción del plan de cumplimiento normativo, de nombrar al órgano de cumplimiento normativo y de oír, cada vez que se reúne el Consejo de Administración, oír las recomendaciones que, para evitar la comisión de delitos e infracciones, le haga el órgano de cumplimiento normativo. Por tanto, los administradores son importantes, ¿no?, dentro de todo este programa de cumplimiento normativo, porque si se comete un delito en el seno de una organización y los administradores no habían encargado la redacción de un plan de cumplimiento normativo, no habían encargado la elaboración de un plan de cumplimiento normativo, o habiéndolo encargado no habían nombrado al órgano de cumplimiento normativo, o no escuchan los informes o no hacen caso a los informes del órgano de cumplimiento normativo, podríamos decir que los administradores incurren también en responsabilidad. Es decir, que los socios y acreedores de la empresa, si ese comportamiento ha causado la ruina económica de la empresa, o ha hecho que bajen las acciones de esa empresa, o ha provocado que se deje de pagar algún proveedor, esos proveedores y esos socios pueden ejercer una acción de responsabilidad social frente a los administradores. Y estos tienen que responder con su patrimonio personal de los daños y perjuicios que le puede haber ocasionado a la empresa. Es decir, que si somos administradores de una empresa y no implementamos un plan de cumplimiento normativo, y como consecuencia de no implementarlo, ese plan es sancionada la empresa, vamos a poner, por 20 millones de euros, cualquier socio puede exigir a los miembros del Consejo de Administración, ¿no?, que le reintegren la disminución de valor de sus acciones o participaciones como consecuencia de la conducta del administrador, o que estos reintegren a la sociedad el dinero que salió de ella como consecuencia de la multa que se le impuso. Por lo tanto, la responsabilidad de los administradores por no implementar planes de cumplimiento normativo, o por no vigilar y tener en cuenta los informes del órgano, por no crear o por no vigilar o tener en cuenta los informes del órgano de compliance, pueden responder con su patrimonio personal frente a los socios y acreedores de la sociedad del perjuicio que su falta de acción haya podido causar a la empresa. Por tanto, si fuéramos administradores de una empresa con independencia de su tamaño, siempre y cuando haya más de 2 socios, que no sea una empresa individual, nos deberíamos plantear, y mucho, ¿no?, la creación de planes de cumplimiento normativo, ¿no?, en el seno de la organización. Sexta pregunta. ¿Qué es el plan de igualdad? Vamos a ver, dentro de la responsabilidad social corporativa, recuerdas que en el capítulo anterior hablamos del marco social. El marco social, digamos, era el conjunto de relaciones que tenía la empresa con sus trabajadores. Relaciones que venían marcadas por los posibles convenios colectivos, ¿no?, que pudiera formalizar la empresa con sus trabajadores para reconocerle una serie de derechos y obligaciones
una serie de derechos y obligaciones y reconocerles, digamos, la participación en la vida de la empresa a través de la conciliación, ¿no?, de la vida personal y familiar. Bueno, pues bien, o bien convenios o bien normativas, ¿no?, pueden marcar las relaciones empresa-trabajadores dentro de ese marco social. Bueno, pues bien, en muchos países, fue pionero España en su día, se han aprobado leyes de igualdad de género y trato entre mujeres y hombres. Entonces, la herramienta principal para conseguir la igualdad en el seno de una organización, llámese empresa, llámese fundación, asociación, partido político, sindicato, el instrumento principal para conseguir la igualdad, bueno, pues es la implementación de planes de igualdad dentro de la empresa, ¿no? Son planes que tienen como objetivo, ¿no?, incorporar dentro de la política de la empresa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Hay países, por ejemplo, como en España, donde todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas por ley a tener planes de igualdad. Y el resto de empresas no están obligadas por ley a tenerlos, pero se les recomienda que tengan un plan de igualdad. Derivados de esos planes de igualdad son los planes o protocolos de acoso por razón de sexo o por razón de género. Bueno, pues en países como España, todas las empresas que tengan al menos un trabajador tienen que tener un protocolo de acoso sexual y de acoso por razón de género para evitar, ¿no?, que se produzca hacia las mujeres ese tipo de acoso. Entonces, la implementación de planes de igualdad viene porque, como dicen la mayoría de las leyes de igualdad, el principio ético más importante en toda sociedad humana es la igualdad de trato, en todos los aspectos de la vida. Es decir, la igualdad sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de sexo, de edad, de opinión, religión, etcétera, o cualquier otra circunstancia personal o social. Bueno, pues la igualdad de género, igualdad de sexo, se establece ya en la mayoría de los países democráticos que hay en el mundo, pues como algo, como un derecho que tienen todas las personas, y derivado de ello está la igualdad en el trabajo. Para eso establecen estos planes de igualdad. ¿Qué es un plan de igualdad? Vamos a ver. El plan de igualdad es un plan que tiene un conjunto de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades en el seno de las organizaciones entre mujeres y hombres, y tendente a eliminar la discriminación por razón de sexo. Esto viene a significar que las medidas que se incluyan en un plan de igualdad están destinadas a responder a las necesidades que se desprenden del diagnóstico de situación previo y de los problemas que se hayan detectado en el mismo. Un plan de igualdad debe fijar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar, así como sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Es necesario tener en cuenta que aunque los planes de igualdad son únicos para cada empresa, no hay planes de igualdad estándar, son únicos para cada empresa, independientemente de los centros de trabajo que la componen, la ley de igualdad o las leyes de igualdad contemplan la posibilidad de incluir acciones especiales para determinados centros de trabajo de una empresa cuando una empresa opera a través de diferentes centros de trabajo. Es decir, hay un plan de igualdad único para toda la organización, pero si la organización está dividida en varios centros de trabajo, se pueden establecer especificidades dentro del plan único aplicables únicamente a un centro de trabajo. Por ejemplo, imaginemos que yo soy una fábrica, imaginemos una fábrica de coches que tiene 3 factorías. Una en la ciudad A, otra en la ciudad B y otra en la ciudad C. En la ciudad A y B, en esas factorías, hay establecidas guarderías de niños para las mujeres trabajadoras, en esas 2 factorías. Pero en la factoría C no hay aún una guardería. Bueno, pues cuando se redacta el plan de igualdad, ¿no?, se puede
se puede detectar en el diagnóstico la necesidad de crear una guardería o no en la factoría C. Imaginemos que en la factoría C se detecta en el diagnóstico que es necesario crearla. Pues se establece como medida solo para esa factoría la creación de una guardería con los elementos que se digan en el plan de igualdad. Por ejemplo, debemos crear una guardería que preste servicio desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde o desde las 3 de la tarde hasta las 11. Es decir, se pueden establecer especificidades para cada uno de los centros de trabajo. ¿Cómo se debe realizar un plan de igualdad? Vamos a ver. El objetivo principal del plan de igualdad es no solo mejorar la situación de las trabajadoras de la empresa, sino de toda la plantilla. Por ejemplo, decía, la creación de una guardería en un centro de trabajo, bueno, pues puede afectar no solo a las trabajadoras que tengan hijos, sino también a los trabajadores, a los hombres trabajadores que puedan tener hijos. Es decir, lo que se trata con los planes de igualdad es de mejorar la situación de las mujeres dentro de la empresa, pero sin menoscabar los derechos de los hombres. Lo que se trata es de igualar en derechos a mujeres y hombres. Al realizar el diagnóstico previo a la implantación de medidas en un plan de igualdad, se deben establecer los objetivos a alcanzar con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades y no discriminación. La ley de igualdad, de la cual surgen estos planes de igualdad en la mayoría de los países, establecen cuáles son los objetivos que deben seguir los planes de igualdad, pero no son unos objetivos tasados o estancos, sino que pueden ampliarse. Por ejemplo, en los planes europeos de igualdad se establece como objetivo el acceso al empleo, la clasificación profesional, la formación y promoción, las condiciones salariales, el tiempo de trabajo, la conciliación de la vida personal y laboral, el intento de abolición del acoso sexual y por razón de sexo y otras materias transversales como por ejemplo la salud laboral, el lenguaje no sexista, la violencia de género y acciones, en general acciones positivas tendentes a eliminar cualquier práctica laboral que suponga trato discriminatorio hacia las mujeres. El plan de igualdad se establece, como digo, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de las trabajadoras, pero también de los trabajadores. Es decir, tienes como fin último de un plan de igualdad que los beneficios que va a reportar el mismo sea para la totalidad de la plantilla. Y es recomendable que el plan de igualdad se produzca a través de un proceso de negociación, de un convenio entre empresa y trabajadores. Y cuando no sea posible alcanzar un convenio, bueno, pues sería conveniente que se fijara como mínimo un plazo máximo para la elaboración del plan, un compromiso para adoptar el plan una vez elaborado, la constitución de una comisión de igualdad paritaria y la fijación de las fases y estructura básica del plan. De la definición legal de plan de igualdad de las empresas se deduce que durante toda la fase de elaboración del plan de igualdad en la empresa se pasa por 6 etapas que normalmente discurren temporalmente de la siguiente manera. Primero, compromiso de la empresa en la elaboración de un plan de igualdad. Creación, en segundo lugar, de una comisión de igualdad, formada por representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. Elaboración del diagnóstico de situación de la empresa en materia de igualdad. Propuestas de medida y negociación de dichas propuestas. Y por último, implantación, seguimiento y evaluación sobre si esas medidas, ¿no?, del plan de igualdad están conllevando o coadyuvando, ¿no?, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por último, ¿qué quieras dar? Unas conclusiones, Antonio. Unas conclusiones. Bueno, pues que la ética empresarial está muy vinculada con la responsabilidad social corporativa y la responsabilidad social corporativa está muy vinculada con los planes de cumplimiento normativo o planes de compliance y con los planes de igualdad. En el sentido de que toda empresa que se precie, toda empresa que quiera que se la considere éticamente responsable por parte de la sociedad,
toda empresa debe dar facilidades, a la sociedad, en el sentido de que se compromete con la sociedad en cumplir un código ético de conducta y un plan de cumplimiento normativo, para no beneficiarse en perjuicio de los demás, en perjuicio de la sociedad, no beneficiarse de la comisión de delitos o infracciones administrativas en su seno. También hoy en día, siendo el principio de igualdad un principio fundamental de todo código ético de conducta, de la ética empresarial, los planes de igualdad en las empresas son necesarios para eliminar o abolir, mediante medidas concretas, las discriminaciones salariales o promocionales o de otra índole que pueda haber entre mujeres y hombres, incluso adoptando a través de esos planes medidas de discriminación positiva en favor de un colectivo hasta que se logre debidamente la igualdad. Por tanto, dos pilares de la ética empresarial, no en sentido solo interno, sino también en sentido externo. Dos pilares son que las empresas se comprometan a cumplir con las normas y se comprometan a la no discriminación por razón de sexo entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Y esa sería mi conclusión. Los comportamientos éticos deben basarse en esos dos pilares también, en el compromiso de cumplimiento normativo por parte de las empresas y en el compromiso de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Muchas gracias.